A finales de marzo de 2018 se produjo un aterrador caso de intoxicación alimentaria en Japón. Un hombre comió un geoduck del Pacífico y se ganó una intoxicación paralítica. Con síntomas de labios entumecidos y debilidad general, fue trasladado al hospital y conectado a un respirador. Afortunadamente el hombre se salvó a tiempo, pero eso no niega un hecho muy importante. Los geoducks acumulan toxinas en el organismo a lo largo de su vida. Cuanto más envejece un molusco, más toxinas tiene tiempo de acumular y más peligroso se vuelve. Siempre que la gente coma geoducks, incluso crudos en forma de sashimi. La buena noticia es que las toxinas se acumulan en el interior de la almeja y estas se desechan al cocinarla. La mala noticia es que no siempre ayuda. El caso que acabo de describir es prueba de ello. Además, los geoducks tienden a contaminar cuando viven en agua sucia porque en realidad absorben todo lo nocivo de ella y lo almacenan en su interior. Cuanto más tiempo vive la almeja, más toxinas acumula y no se pueden comer. Pero, ¿qué les pasa a los geoducks si no te los comes antes de cumplir 200 años? Espera, ¿una almeja de 200 años? Solo un pequeño recordatorio. No te olvides de darnos un like. Y los que se han olvidado, que lo hagan ahora. Seamos sinceros, cualquiera que viera un geoduck por primera vez lo consideraría, bueno, al menos extraño. Pero las rarezas de los geoducks van mucho más allá de su aspecto, porque estos moluscos rompen las leyes de la naturaleza. En cierto modo, compruébalo tú mismo, son criaturas muy resistentes. Los geoducks alcanzan la madurez sexual a los 3 años y permanecen activos durante mucho tiempo sin perder su capacidad de reproducción hasta los 107 años. Pero entonces, cuando los moluscos ya no pueden reproducirse, siguen viviendo, solo que no hacen nada. Para cualquier otro animal, esto es inaceptable. Desde el punto de vista de la naturaleza, un animal que ya no produce descendencia no hace más que desperdiciar comida y competir con los individuos que sí pueden reproducirse. Pero el geoduck tiene una ventaja, porque su dieta consiste simplemente en filtrar agua y obtener de ella fitoplancton. Siempre hay comida suficiente para todos. Además, incluso las almejas que no se reproducen no causan ningún daño, porque con su mera presencia mejoran la calidad del agua. ¿Quién podría estar en contra de algo así? Pero entonces surge la pregunta, si los geoducks pueden vivir y seguir siendo útiles al ecosistema incluso después de perder sus funciones reproductivas, ¿qué problema hay con los bicentenarios? El hecho es que, una vez que alcanzan la edad adulta, los geoducks pierden su capacidad de excavar, y se les considera los moluscos que excavan más grandes del mundo. Pero la edad pasa factura y llega un momento en que sus caparazones quedan inmóviles en las profundidades de la arena. Lo único que sobresale es un largo sifón. Sí, esa es la parte de la almeja que evoca toda la asociación. El sifón es tan grande que no cabe en la concha como en otras almejas. En su lugar, parte del geoduck simplemente cuelga fuera en toda su gloria. Espero que no tengamos una restricción de más 18 en este vídeo. ¿De qué tamaños estamos hablando exactamente? Por término medio, los geoducks, sacados del agua por los pescadores, pesan alrededor de 1 kilo junto con la concha. El geoduck más grande pesado y verificado por los biólogos fue un ejemplar de 3,7 kilogramos, pero los tramperos comerciales han informado de ejemplares más grandes, mucho más grandes. La concha de la almeja varía en longitud de 15 centímetros a más de 20 centímetros, pero los sifones extremadamente largos hacen que el geoduck en sí sea mucho más largo. Solo el cuello puede alcanzar hasta 1 metro de longitud. Como ya he dicho, es el molusco que excava más grande del mundo. Y este geoduck de 2,9 kilos fue descubierto por buceadores cerca de la ciudad de Discovery Bay. Parece realmente intimidante, y ni siquiera bate récords. También es uno de los animales más longevos, con una esperanza de vida típica de 140 años. El geoduck más viejo descrito tenía 179 años. ¿Cómo saben los científicos su edad? Resulta que los geoducks son simples, como los árboles. La edad de estos moluscos se determina por los anillos anuales de la concha. A diferencia de los árboles, no es necesario serrar el geoduck para ello. Y aunque 179 años es mucho tiempo, aún así, ese geoduck no era el molusco más viejo de la Tierra. De los que se encontraron, claro. El récord pertenece a un bivalvo de la especie ártica islandica, llamado mink. Mink murió en 2006 al ser capturado frente a las costas de Islandia. Nació en algún momento entre 1498 y 1499. Tenía 507 años en el momento de su muerte. Y de hecho, Mink podría haber vivido incluso más si los científicos no lo hubieran matado accidentalmente en el proceso de investigación. Bueno, ¿cómo accidentalmente? Simplemente no sabían que el molusco era tan antiguo, así que lo congelaron. Ningún molusco podría haber sobrevivido a algo así. Y ahí radica el problema con muchas almejas. Pueden vivir durante mucho tiempo, pero solo si los humanos no interfieren con ellas. ¿Recuerdas que los geoducks cuando crecen no pueden volver a enterrarse?
Al parecer, la naturaleza no esperaba que nadie los desenterrara. Pero la gente sí, y cuando sacan a algún geoduck súper viejo de la arena, inmediatamente lo condenan a muerte. Aunque dejen que la almeja vuelva a entrar, no puede seguir viviendo. Lo que significa que esos 179 años no es el máximo en absoluto. Los humanos sacaron al animal del agua y truncaron su vida. Pero si eso no hubiera ocurrido, el geoduck podría haber seguido viviendo. Probablemente habría igualado a Mink. ¿Quién sabe? Pero entonces me surge una pregunta. ¿Por qué, de hecho, criaturas como los moluscos son capaces de vivir tanto tiempo? Quiero decir, entiendo a las tortugas, o los tiburones polares de Groenlandia, pero aquí tenemos esencialmente una gelatina densa en una concha. ¿De dónde viene su longevidad? De la evolución, por supuesto. En primer lugar, los moluscos son exotérmicos o de sangre fría, lo que significa que extraen calor del medio ambiente en lugar de producirlo ellos mismos. Eso significa que no participan en procesos que pueden influir en el envejecimiento. Por ejemplo, sus cuerpos producen menos radicales de oxígeno, moléculas tóxicas que desde hace tiempo se han propuesto como causa del envejecimiento de los organismos. Por simplificar demasiado, podríamos decir que los moluscos son fríos y, por tanto, eternamente jóvenes. Y una tasa metabólica baja probablemente proporciona beneficios similares. Los geoducks tienen un par de bonificaciones más de la naturaleza. Los adultos tienen pocos depredadores naturales, y cuando no están intentando comérselos, eso también contribuye a la longevidad. En Alaska, por ejemplo, solo las nutrias marinas y los escuálidos cazan moluscos, y ocasionalmente estrellas de mar. Y eso suponiendo que los geoducks sean grandes y nutritivos. En definitiva, las almejas tienen suerte. Y suerte más de una vez. En un desove, las hembras liberan de 1 a 2 millones de huevos, y muchos de ellos se convierten en adultos. Dado que el desove se produce varias veces al año, podemos concluir que los geoducks son muy abundantes, lo que significa que cada individuo tiene muchas más posibilidades de vivir más de 100 años. Ah, y no olvides la regla de oro de todos los ecosistemas. Cuanto más frío hace, más longeva es la vida marina. Si nos fijamos en el hábitat de los geoducks, está claro que, literalmente, tienen todas las condiciones para la longevidad. E incluso las personas que comen geoducks de forma mucho más activa que algunas nutrias marinas, en realidad tratan a los moluscos con bastante cuidado. Sí, es extraño oír las palabras gente y con cuidado en la misma frase, pero realmente es cierto. Se sabe que una población de geoducks tarda unos 40 años en recuperarse, lo que no es de extrañar con una esperanza de vida así. Por eso la tasa total de capturas permitida es del 2,7%. De lo contrario, el marisco no tendrá tiempo de recuperarse. Y ya que hablamos de pesca, la primera pesquería de geoducks del mundo se organizó en 1970, pero se dice que al principio la demanda de este molusco medio olvidado era bajo debido a su textura. En 2011, los geoducks ya se vendían a más de $33 el kilo en China, y eso es mucho. El alto valor de mercado del geoduck ha creado una industria de $80 millones. Como he dicho antes, los geoducks se comen. Algunos consideran estas almejas afrodisíacas por su forma, y en China el geoduck es un auténtico manjar en general. En Corea y Japón también se respetan estas almejas, aunque se preparan de forma diferente, e incluso se pueden probar geoducks en algunos restaurantes asiáticos de Estados Unidos. La mayoría de los geoducks llegan a las mesas desde la costa del Pacífico de Norteamérica, y la cosecha del estado de Washington solo puede rivalizar con la de la Columbia Británica. En concreto, Washington obtiene unos $22 millones al año de los geoducks silvestres, porque hay que pagar para recolectarlos. Sí, no se pueden recoger almejas salvajes sin más, están estrictamente reguladas. Dicho esto, alrededor del 90% de los geoducks recogidos en Estados Unidos se envían a Asia. No me sorprendería que el 10% restante se asentara en restaurantes asiáticos. Y realmente es un verdadero manjar. Aunque hayas probado el geoduck y no te haya gustado su sabor, el precio de esta almeja apunta claramente a la alta cocina. Si echas cuentas, verás que el geoduck es 3 veces más caro que el foie gras. Y no es de extrañar, a diferencia de la mayoría de las demás especies marinas, como el arenque o el erizo de mar, que pueden recolectarse en una amplia zona, el geoduck se pesca en un lugar concreto y en una cantidad específica. Además, como ya he dicho, por término medio deben pasar entre 40 y 50 años antes de que se pueda realizar una segunda cosecha en la zona. En comparación, otros manjares son generalmente productos de consumo. En general, el geoduck se considera actualmente la criatura marina más rentable del noroeste del Pacífico. En 90 minutos, un pescador experimentado puede recoger unos 150 geoduck, y aunque las almejas no se resisten, es un trabajo agotador e incluso peligroso. Los pescadores arrastran cientos de metros de sedal en un entorno casi ingrávido, atravesando mareas y corrientes. Varios buceadores de geoducks han perdido la vida mientras trabajaban.
Otros se han visto atrapados en situaciones peligrosas, enredados en sus aparejos, y algunos han sido arrastrados por las corrientes submarinas. Por no hablar de los ocasionales encuentros con grandes animales como ballenas, leones marinos y tiburones. Y como todo esto ocurre a profundidades de hasta 21 metros, un encuentro con un león marino allí se describe como similar a encontrarse con un oso pardo hambriento. También hay que trabajar bajo 3 atmósferas de presión durante 1 hora y media a velocidad de sprint. Los tramperos de Geoduck experimentados dicen que no puedes ir despacio o no encontrarás almejas. Hay que correr. Y mientras algunos se arriesgan a cazar almejas por mucho dinero, otros se vuelven locos. ¿Es seguro decir que estas almejas de aspecto extraño tienen un efecto en la mente? Más o menos. Sí, hace 10 años un traficante de Geoducks pagó $5.000 a un asesino a sueldo para que se cargara a un competidor que subía el sueldo a los buceadores. ¿Qué? Pero naturalmente los beneficios no pudieron evitar llevar a la gente a pensar que los Geoducks se podían criar en granjas. Una de esas granjas se encuentra en Shelton, Washington. Aquí, los granjeros llevan criando y cosechando Geoducks desde 1992. Y por lo que parece, lo hacen bien. El proceso de cultivo comienza con la extracción de Geoducks silvestres de aguas profundas. Es importante recoger solo los silvestres para evitar una posible alteración del acervo genético de la población salvaje. Las almejas adultas se llevan a un criadero de la explotación. Allí se las somete a una dieta de algas ricas en grasa. La grasa hace que los huevos sean más sanos. Las almejas se colocan en agua caliente para engañarlas. Los Geoducks no necesitan mucho. El agua caliente les indica que es hora de reproducirse. Eso es lo que hacen. Los Geoducks recién nacidos pasan sus primeros días de vida en agua tibia y filtrada, alimentándose de las mejores algas, plancton flotante y flagelados. Son como protozoos. Cuando los Geoducks crecen lo suficiente como para ser vistos, ya no solo necesitan agua y comida, sino también arena. Aquí, por ejemplo, están estas crías de Geoducks listas para excavar en el fondo marino. Como dicta la evolución, empiezan a cavar en la arena, asomando sus diminutos sifones. Entonces es el momento de llevarlos a una gran balsa en la bahía más cercana. Este punto intermedio permite que las almejas crezcan un poco antes de dejarlas caer definitivamente en la arena, lo que aumenta la probabilidad de supervivencia. Lo ideal es que los Geoducks permanezcan en la balsa de 3 a 12 meses, pero si crecen lentamente pueden dejarse allí hasta 2 años. Cuando se trata de estas criaturas, no hay prisa. Así, una vez que los Geoducks son lo bastante grandes para ser trasplantados, los trabajadores utilizan un tamiz para clasificar las almejas por tamaños y luego las trasladan a su hogar permanente en la playa. Los adultos se recolectan al cabo de unos 5 años para obtener el mejor tamaño, sabor y textura. Al fin y al cabo, los Geoducks no son vino. No necesitan en absoluto varias décadas de infusión. Ah, ¿y sabes qué son esas cosas blancas? Trozos de tubo de plástico, para mantener a los Geoducks a salvo de depredadores como cangrejos y patos. Los granjeros colocan las almejas bajo la protección del plástico hasta que los propios Geoducks pueden excavar a mayor profundidad. Los adultos, como recordarás, están casi a salvo incluso en la naturaleza. Y ahora, después de 5 años, llega el momento de la cosecha. Los trabajadores envuelven las manos en goma y neopreno, las hunden en la arena hasta el hombro y luego buscan manualmente la almeja. Es un proceso bastante delicado y lo único con lo que pueden ayudarse es con una manguera de agua. Afloja la arena para que sea más fácil sumergir la mano. De hecho, el hábitat del Geoduck es como un pantano con ocasionales chorros de agua que salen disparados hacia arriba. Eso es lo que buscan los recolectores, porque de lo contrario, nunca se sabría dónde está enterrada la almeja. ¿Y ves la goma elástica? Eso es lo que los recolectores ponen en los Geoducks, y con un propósito específico. Cuando las almejas se entierran en la arena, esta las presiona. Los músculos que mantienen cerrada la concha no son tan fuertes, así que en la superficie puede abrirse. Esto reseca la carne y degrada el sabor, por lo que hay que mantener a los Geoducks cerrados hasta que acaban en la cocina de alguien. Entonces, ¿qué tenemos? Un hábitat limitado, leyes que regulan estrictamente la recolección de ejemplares silvestres, pocas explotaciones y una demanda creciente. El aumento de la demanda en general ha disparado los precios de venta al por menor de los Geoducks en Asia hasta los $300 el kilo. Y los cazadores furtivos han entrado inmediatamente en el juego. Es muy difícil atraparlos ya que viajan en plena oscuridad, sin luces ni identificación. Pero ni siquiera eso funciona siempre. Se sabe que los furtivos dejan bolsas de almejas en el fondo del mar para recogerlas después. A veces esconden sus presas en los cascos de los barcos. Usan la imaginación. Y los agentes tienen que pensar de forma tan creativa como los furtivos, porque los furtivos que recogen Geoducks forman parte de un serio negocio delictivo. ¿De qué estamos hablando si las 2 mayores bandas de furtivos del noroeste del Pacífico están vinculadas específicamente a los Geoducks? Es un marisco tan valioso que algunos gángsters lo han cambiado por sustancias ilegales. Imagínate cómo Tony de Scarface en esa misma escena se vería si toda la mesa frente a él estuviera llena de Geoducks.
Pero, ¿sabes qué es lo más frustrante? Es lo que ocurre con los mariscos confiscados que se pescan al margen de la ley. Simplemente se llevan a vertederos y se tiran como basura normal, y eso a pesar de que una caja de estos puede valer una enorme cantidad de dinero. Sin embargo, no todos los geoducks son comestibles. ¿Recuerdas cómo empezamos el vídeo? Como los moluscos están constantemente pasando agua a través de ellos, pueden retener contaminantes. Sustancias que ponen en peligro la vida de cualquiera que se arriesgue a probar una almeja así. Y mientras que en el caso de las capturas oficiales todo es seguro, porque allí los geoducks se extraen de aguas limpias, los furtivos suelen capturar almejas en zonas inseguras. ¿El geoduck que envenenó al hombre en Japón se compró en el mercado negro? Es posible. O simplemente era demasiado viejo, incluso para ser una almeja. Bueno, aquí estamos. Tú me debes un like, yo te debo una despedida. Un intercambio equitativo, creo. Hasta luego.